Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Granados Canaria, actualmente estudiante del CEAT Duitama de la carrera Ingeniería Ambiental. La asignatura a la que hace referencia este video es Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos, en la fase número 2, que se titula Caracterización de residuos sólidos y la construcción de un compostador casero. Para el desarrollo de esta guía tiene dos fases. La primera fase es o consiste en la caracterización de residuos sólidos de la vivienda de cada uno de nosotros, y en la segunda fase o en la segunda etapa de esta fase consta o se debe hacer la realización de un compostador casero por cada estudiante. Entonces, en la primera fase, para la primera fase, ¿qué se debe hacer o qué se hizo inicialmente? El diagnóstico de la vivienda de cada uno de nosotros. Para este diagnóstico, ¿qué se tomó en cuenta? El tipo de vivienda, las áreas verdes y las personas que habitan en la vivienda. En mi caso, el tipo de vivienda es una casa de 2 niveles, donde en el primer nivel se encuentra un garaje, una sala, un comedor y una cocina. Y en el segundo nivel se encuentran 3 habitaciones y un baño, donde solamente actualmente se están habitando 2 habitaciones. Seguido el diagnóstico de la casa, de nuestra vivienda, ¿qué se hizo o qué se debe hacer? Se debe hacer la recolección de residuos sólidos durante una semana en nuestro hogar. Como se puede evidenciar, esta es la forma en la cual yo recolecté mis residuos sólidos en mi hogar durante una semana, desde el día 18 de septiembre hasta el día 24 de septiembre. Aquí después de haber hecho la recolección de estos residuos, ¿qué se hace? Se hace la separación de los mismos. Esta separación se realiza dependiendo el tipo de residuo el cual se haya generado en el hogar de cada uno de nosotros. En mi caso se generaron residuos orgánicos, papel, cartón y vidrios. Después de esta separación de residuos, ¿qué se debe hacer? Se deben tomar o calcular algunos datos, los cuales se designaron en la guía de la fase número 2. ¿Cuáles son los datos que se deben calcular? En la primera tabla o en la tabla número 1 se debe consignar el peso húmedo, el volumen y el porcentaje de los residuos que recolectamos, valga la redundancia, en nuestra vivienda. El peso húmedo, ¿cómo se halla? Yo lo tomé el día 25, que fue el siguiente día cuando terminé la recolección de los residuos en mi hogar. El volumen se toma por los kilogramos sobre los días, y se toma el peso 1 o peso húmedo, en este caso por kilogramos, sobre los días que hicimos la recolección, que fue 7 días. El porcentaje, ¿cómo se halla? Teniendo el peso húmedo de los residuos o peso 1 por kilogramo por 100 sobre la sumatoria de la totalidad de todos los residuos recolectados, todos los pesos húmedos de los residuos. Acá tenemos la tabla ya diligenciada con el peso húmedo o peso 1, el volumen, kilogramo por día, y el porcentaje. En la tabla número 2 se debe calcular el peso húmedo, el volumen y el porcentaje. Entonces, con peso húmedo ya lo teníamos en la tabla anterior,
el volumen, qué pena me pasé. En la tabla número 2, lamento la confusión, en la tabla número 2 se debe realizar la consignación de los siguientes datos: peso húmedo, peso seco y porcentaje de humedad. El peso húmedo o peso 1 se calcula enseguida de haber terminado la recolección de los residuos, o sea, son los residuos tal cual están al finalizar de la semana de recolección. El peso seco, ¿cómo se halla? En este caso, el peso seco se halla o lo hallamos dejando los residuos sólidos al sol durante 4 días para que estos realicen un secado. Después de esta exposición al sol se toma este peso y ese es el peso seco. El porcentaje de humedad, ¿cómo se halla? Teniendo el peso húmedo, el dato del peso húmedo y el resultado del peso seco. El peso húmedo menos el peso seco sobre el peso húmedo por 100. Acá tenemos la tabla totalmente diligenciada con los datos reales. Después, ¿qué se hace o qué se halló? La producción per cápita de los residuos que se generaron en la vivienda durante 7 días. Aquí están las evidencias del pesaje de los residuos sólidos que se generaron en mi hogar. Enseguida de esta primera etapa se sigue con la etapa de implementación de proyectos en campo o la construcción de un compostador casero. Este compostador casero, ¿cómo se realiza? Primero se toma un recipiente, el que se quiera. En mi caso tomé un recipiente, una caneca vieja de pintura que ya no utilizaba, y le hice unos agujeros en la parte inferior y en la parte lateral de la caneca. Teniendo este recipiente de esta forma, se debe contar con un recipiente para la recolección de los lixiviados, que cumple la función de evitar que estos lixiviados lleguen al suelo y al subsuelo y contaminen la tierra. Entonces, esta es la evidencia de la construcción del compostador casero. Para este compostador casero, pues se debe hacer un diseño, un logo, una frase alusiva al cuidado del medio ambiente, que aún no lo he realizado debido a que hasta ahora estoy realizando la recolección de la tierra y de todos los materiales que voy a usar para el compostador casero. Para este compostador casero también se debe realizar una ficha técnica, que en mi caso la diseñé de esta forma, con el nombre, con el código y el SEAT al cual pertenezco, que es el SEAT Duitama, Boyacá. El tipo de material que voy a utilizar para el compostador casero es tierra, residuos de jardinería o hojas secas y piedras. De esta forma realicé el proceso de recolección de todos los materiales que voy a utilizar para el compostador casero. De esta forma termino la presentación, la socialización de la primera parte de la fase número 2 de sistema. De la fase número 2, el seguimiento de este compostador casero se debe ir realizando durante todo este tiempo hasta el mes de noviembre. Muchas gracias, espero sugerencias o comentarios.